y se escucha mejor con el movimiento rojo. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis. ¿Qué vimos en la clase pasada? Este concepto torque, que es R cruz F. ¿Qué es R cruz F? Si se acuerdan, R es la distancia que va del pivote, que es punto donde el objeto puede girar o está girando alrededor de ese punto, al punto de aplicación de la fuerza. Recuerden eso, ¿no? Es muy importante. Fuerza es la fuerza aplicada en un punto dado que supuestamente está obligando al objeto a girar. Esto tiene unidades de newtons por metro, que se tiene que escribir así, y aunque es básicamente las mismas unidades de la energía, cuando estamos hablando de torque tiene que escribirse en newtons por metro tal cual. Importante, también vimos que la magnitud, como es un producto vectorial, cumple con las características del producto vectorial. Es la magnitud del vector posición, del vector fuerza, por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores posición y fuerza. Eso es importante. Una cosa que tengo que agregar, y esto sí no lo agregué en la clase pasada. En algunos libros hacen una pequeña amalgama entre dos de los elementos que constituyen, o dos de los elementos que se están multiplicando en esta expresión. Por ejemplo, dicen, la magnitud del torque se puede escribir como esto. R por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores R y F por F. A esto en algunos libros se le llama brazo de palanca. Yo no lo voy a escribir acá. Se llama brazo de palanca de momento. Vamos a escribirlo así. No se les puede olvidar porque en algunos libros le dicen brazo de palanca. Yo no sé si ustedes están consultando otros libros y aparecerá este término brazo de palanca o brazo de momento. Y en otros libros aparece otra pequeña expresión, un poquito distinta, que simplemente unen estos dos, y esa es la componente perpendicular a la posición. Esto lo escriben así. Entonces la magnitud es igual entonces a R por F por el seno del ángulo que hay entre R y F. Esto se llama entonces la componente tangencial. Sí, componente tangencial. Componente tangente de la fuerza. ¿Por qué tengo que escribirles esto? Porque hay algunos libros o algunos ejercicios que dicen, si el brazo de palanca tiene esta magnitud o tiene este valor, están hablando de esta combinación. Es para que capten que no siempre dan la información así como tan directa, utilizan un lenguaje que puede ser confuso. Pero bueno, yo trataré de evitarlo.
siempre voy a dar la posición o del pivote, el punto de aplicación de la fuerza, la magnitud de la fuerza, o lo escribo en forma vectorial, esto, o una de las dos lo escribo en forma vectorial y la otra no. Ustedes ya saben cómo me gusta a mí jugar con eso. Si utilizo brazo de palanca, sí sería algo confuso, y recuerden que brazo de palanca es esta combinación, R por seno del ángulo que hay entre la posición y la fuerza. Y cuando hablen de componente tangente de la fuerza es la siguiente. ¿Cómo se escribiría eso? Por ejemplo, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Me dirían ustedes, profe, no entiendo. Ya les digo qué significa. Recordemos lo que teníamos en la clase pasada, esta varilla, llamémosle varilla. Entonces, digamos que teníamos una fuerza aplicándose en la mitad de esa varilla, aplicándose de esta manera. Esta es la fuerza 1. Esta distancia aquí acá era la distancia R1. Aquí está el pivote. Todos tenemos que recordarlo. ¿Qué es R? R es la distancia que va del pivote a la aplicación de la fuerza. Esta sería R1 y ese es F1. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué vendría? Uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿qué vendría siendo el brazo de palanca en este dibujo? ¿Qué vendría siendo el brazo de palanca? En este dibujo, ¿qué vendría siendo el brazo de palanca? Es importante que ustedes lo puedan identificar. Si les cuesta el trabajo de identificarlo, ustedes hacen esto. Ya les había dicho. Vuelven y construyen el sistema de coordenadas, llevan los vectores de tal manera que sus inicios coincidan con el origen del sistema de coordenadas, siendo este R1, siendo este F1. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo que hay entre los dos vectores es este que está aquí. ¿Listo? Ok. El brazo de palanca vendría siendo la componente del vector posición, pero la componente en un triángulo rectángulo sería la componente que sería opuesto al ángulo. Dado el significado de la función seno. Recuerden que seno está relacionado con el ángulo opuesto al cateto opuesto de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, mi brazo de palancas vendría siendo, voy a dejarlo aquí. Vendría siendo esto. Este que está aquí. Este vendría siendo el brazo de palanca. Este vendría siendo el brazo de palanca. ¿Correcto? La del ángulo opuesto. Recuerden que este ángulo aquí también es este mismo que está acá. Este triángulo es el mismo triángulo que está acá. Este ángulo y este ángulo son alternos. Bueno, no sé si ustedes lo están, yo lo estoy viendo y de pronto ustedes no lo están viendo, pero yo sí lo estoy viendo. Este ángulo acá es este mismo de acá, son alternos opuestos. Si son alternos opuestos son iguales, por lo tanto estos dos triángulos son iguales, solo que este ángulo está colocado de esta manera y este está al otro lado. Por lo tanto, este sería la componente del cateto opuesto y corresponde al brazo de palanca de mi vector. Correcto. ¿Qué otra cosa es importante decirles a ustedes? Y evidentemente la componente
La componente tangencial sería de este vector. Esta sería otra cosa. Sería esta que está aquí. Bueno, ya no me voy a meter más aquí. La que genera el movimiento sería esta, la tangencial. Este vector fuerza tendría dos componentes. Una que es paralelo al vector posición, paralelo, pero hay otra que es tangente, por eso se llama tangente. Esta tangente es la que provoca la rotación o movimiento, la que provoca que gire, que provoca que esté de este movimiento. Este sería el F tangencial. ¿Correcto? Voy a escribirlo acá. Pero bueno, no nos vamos a meter más con eso. Otra cosa importante que vimos en la clase pasada. Bueno, todavía he escrito esto todavía no lo vamos a manejar. Eso quedamos indicados. Recordemos que podemos tener un torque total. Torque total es la sumatoria de todos los torques que están actuando sobre un cuerpo que puede girar. ¿Cierto? Torque total. Es un término vectorial. Ahora bien, una cosa muy importante. Si estamos trabajando en tres dimensiones, y hay torques que están actuando de tal manera que tienen componentes en todas las tres dimensiones, sí o sí hay que hacer la sumatoria de los torques. O sea, el torque total tendría que calcularse como lo hicimos la primera vez, que fue, entonces, R1 cruz F1 más R2 cruz F2 más R3 cruz F3 y así sucesivamente hasta el último elemento que está provocando el giro o que puede provocar giro sobre el sistema o que está actuando para provocar un giro, cruz Fn. Ojo, si todas tienen componente, este sí funciona para todos los casos. Esto quiere decir que, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hicimos la primera parte con producto vectorial, con determinantes, subdeterminantes, todo eso que aprendimos, que ustedes aprendieron en álgebra lineal? Listo. Solo hay un caso particular, que fue el que a ustedes más les gustó, pero recuerden que ese caso particular es eso. Solo cuando todos los torques caen en una misma dirección, funciona la sumatoria con las magnitudes. Voy a escribir eso. Caso particular. Si todos los torques están en la misma dimensión, en la misma dirección, entonces ahí sí ustedes pueden hacer esto. El torque final, que tiene una expresión vectorial, digamos que todo está en el eje X o en el eje Z, que es como nosotros generalmente en el ejercicio que hicimos antes había fuerzas con componentes XY y posiciones también XY, por lo tanto el torque todos caían en el eje Z. Entonces si cogen en el eje Z, lo que ustedes tienen que hacer es calcular las magnitudes del torque correspondiente, digamos del torque 1, ya lo vamos a reescribir del torque 1, lo colocan le colocan en la dirección de la dimensión donde está actuando, y si tiene un signo tienen que colocarlo dependiendo del giro, ¿no?
Entonces, si está girando, recordemos, ¿no? Si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Y si gira en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Por convención, por defecto. Lo escribo aquí porque, aunque a ustedes les parece muy sencillo, puede ser confuso y esta explicación puede ser un poco más confusa a pesar de que a ustedes les pareció muy sencilla la clase pasada. ¿Por qué más o menos? Porque yo no sé qué giro tiene, ustedes tienen que identificarlo. ¿Cómo lo pueden identificar? Y eso se los enseñé con la regla de la mano derecha. ¿Ok? ¿Por qué tengo que colocar el signo al frente de la magnitud? Porque las magnitudes, ustedes saben, las magnitudes no tienen signo, las magnitudes son positivas siempre. Por eso yo tengo que colocar un signo aquí. Las magnitudes no son negativas, siempre son positivas. Entonces yo tengo que colocar el signo correspondiente afuera. Espero que me entiendan esa parte. Es que siempre se los he dicho, ¿no? Me está preocupando. Tiene un ataque, necesita loratadina o algo así. Puede que le esté dando un ataque. Usted es de las que se hincha cuando tiene una... ¿no? Ok. Ahora, para hacerlo más sencillo, recuerden que esta magnitud viene entonces con esta expresión de acá, ¿no? La magnitud de la posición, la magnitud de la fuerza, el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, recapitulemos para finalizar. Si estamos trabajando en 3 dimensiones y las posiciones y las fuerzas tienen componentes en todas las dimensiones, hay que hacer los productos vectoriales que indican ese proceso. ¿Qué quiero decir con eso en últimas? Que el torque total, este procedimiento con producto vectorial, utilizando determinantes, siempre funciona para todo tipo de problema. Todo tipo de problema, inclusive los que caen, en este caso particular, si todos los torques caen en la misma dirección, este también funciona. Se vuelve más largo, como lo hicimos en la clase pasada, pero funciona al final. Ahora, el caso particular, si todos los torques entonces caen en la misma dirección, entonces yo simplemente calculo las magnitudes de la posición, de la fuerza, del ángulo que hay entre los dos vectores, verifico en qué dirección trata de girar o hace el efecto cada torque, coloco los signos, calculo, sumo y todo queda en el eje Z. Y coloco al final que todo queda en el eje Z. En este no necesariamente todos quedan en el eje Z, es más, puede que un torque tenga componentes, queda al final, como es un vector, queda al final con componentes en X, en Y y Z, por eso hay que calcularlo. Para que no les quede la sensación que el caso que les quedó en el otro día, que les quedó muy sencillo, muy fácil de entender, funciona para todo, no se vayan a confundir. Ese caso no funciona para todo, solo funciona solo si todos los torques caen en el mismo dirección. Espero que esto les haya quedado claro, ¿sí? 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 ¿Les quedó claro? Si todos caen en la misma dirección, hago esto y breve. Y si lo quiero, también tiene que dar. Pero si todos los vectores, los torques tienen direcciones en distintas direcciones del espacio, hay que hacer este sí o sí. No hay otra forma y este ya no funciona. ¿Listo? Ok, eso es importante. Ok. Ok, sí, todo está bien, todo está bien. Bueno, en lo último que habíamos visto, ahora sí la cantidad de movimiento. La. ¿Usted podría explicar un momentico lo último que hicimos la clase pasada? Que nos falta un entendido que empezó a derivar L. Ah, ok. O sea, después de que encontramos el valor de... Sí, como es un resumen, claro que sí.
Claro que sí, y me gusta que me lo pregunte en este momento porque estoy en resumen y perfecto. No entendí de dónde salió todo eso. Ya, no se preocupe. El ejercicio era ya el ángulo del torque y... Ok, entonces ahorita sí voy a escribir. Este título aquí me quedó de más, pero bueno, lo voy a escribir acá. Bueno, vamos a ver. Cantidad de movimiento angular. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Yo estaba explicándole a ustedes que había una analogía entre fuerza y cantidad de movimiento lineal. Que la derivada de la cantidad de movimiento lineal total me daba la fuerza neta. Eso ya lo habíamos hecho. ¿Se iba muy bien? Eso lo teníamos claro en la clase pasada. Entonces yo les digo, aquí tenemos algo nuevo que se llama torque. Y tenemos algo nuevo que se llama cantidad de movimiento angular. Y curiosamente, al igual que estos dos tienen esta relación, que derivando la una encuentro la otra, también derivando la cantidad de movimiento angular total, me tiene que dar el torque total. ¿Torque total o torque neto? ¿No? Eso se llama neto o total. Espero que no se vayan a confundir, se los escribo. Esto es total, esto es total, este es neto, que es lo mismo, torque neto, fuerza neta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Entonces yo les digo, muy sencillo. La cantidad de movimiento angular, primero vamos a definirla, ¿no? Se define como la posición desde un punto donde un objeto tiene como su centro de giro a un punto donde yo quiero ver cómo está su movimiento angular. Y esto está relacionado con una velocidad angular y la masa del objeto. R cruz P. Esa es la definición de cantidad de movimiento angular. Esto es esto. ¿Listo? De igual manera también tenemos que la cantidad de movimiento angular total es igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento angulares de cada uno de los elementos que constituyen un sistema, es decir, cantidad de movimiento angular de la parte o partícula del sistema 1 más la cantidad de movimiento angular de la partícula o parte del sistema 2 y así sucesivamente hasta el último elemento que constituye el sistema. Es una suma vectorial, como lo pueden observar. Mire, todo es vector. Si se me escapa un vector, córtenme la cabeza porque no debe hacer. Eso es vectorial. Entonces, viene lo siguiente. Supongamos que, bueno, y al igual, ese L total puede corresponder a un solo elemento, ¿cierto? Entonces ese elemento, para hacerlo más sencillo, corresponde a la posición cruz, una cantidad. O sea, L total significa no hay nada más sino uno. Esto corresponde entonces a una cantidad, o lo vamos a calcular también con el total. Esto también está relacionado con el total de este. ¿Cómo funciona con el total de este? Es muy sencillo, ya vamos para allá. Vamos a escribirlo, yo me voy a meter por el otro lado, pero vamos a hacerlo todo ya que me están pidiendo rigurosidad y tengo que cumplir con eso. Entonces esto es R1
cruz P1 más R2 cruz P2 y así sucesivamente más R3 cruz P3 más y así sucesivamente hasta el último elemento Rn cruz P4. ¿Listo? ¿Pero qué son las P's? Ustedes ya saben, P's es M1 B1 más R2 cruz M2 B2 más R3 cruz M3 V3 y así sucesivamente hasta el último elemento que constituye el sistema Rn cruz M sub n Pn Vn, perdón, para que no se me esté escapando nada. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que yo estoy preocupado por solamente un elemento del sistema en una longitud determinada. Es un caso particular, ¿no? No sé necesariamente, esta es la parte general. Caso particular, para hacerlo más fácil. Caso particular. Entonces todas las posiciones van a ser iguales. O sea, yo solo me voy a preocupar por los elementos que están a la misma distancia. Es más, el sistema solo consta de elementos que están a la misma distancia. Entonces al final, si todos son el caso particular donde entonces la posición 1 es igual a la posición 2, igual a la posición 3 y así sucesivamente hasta el último elemento, entonces esto simplemente lo voy a llamar R. Si todos son iguales puedo sacar factor común. R factor común por la sumatoria de los elementos M1, B1 más M2, B2 más M3, V3 y así sucesivamente hasta el último elemento que constituye mi sistema. Bueno, usted me pidió la demostración y cuando un estudiante pide la demostración uno tiene que hacerse más riguroso con las demostraciones. Pero ¿qué es esta suma? ¿Esta suma de qué? Cantidades de movimiento. Y cuando uno suma todas las cantidades de movimiento, ¿qué obtiene? Cantidad de movimiento total. Entonces esto queda así, R cruz, cantidad de movimiento total. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está ahí vamos bien? Listo, me gusta. Pero entonces, ¿qué pasó? Usted me dice, listo, ya me demostró que hay una relación bla bla bla, bla entre estos dos, que es una sumatoria para el resto. Pero ¿y la derivada? ¿Qué es lo que a mí me preocupa, profe? Yo, claro, ya voy. Vamos a derivar entonces. Derivar L con respecto al tiempo. Este L total, ¿no? Estamos hablando. Entonces, al derivar, uno aplica el operador derivada al término R cruz P total. Cuando uno lo deriva, como es un producto, cumple la regla del producto, de la derivada de productos. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Espero que eso lo tengan bien aprendido, porque eso hasta el último semestre de esta universidad va a aparecer una derivada de esas por algún lado. Y ustedes que van a ser electrónicos van a tener demostraciones de señales donde las derivadas van a ser supremamente importantes. Y van a tener derivadas de términos largos y multiplicaciones y se van a acordar del profesor de física. Y cuando estén haciendo ecuaciones diferenciales, eso sí les va a aparecer todo el tiempo. Se los estoy diciendo, espero que no se les olvide. Continuemos. Entonces, como ya les dije, cumplimos con la propiedad derivada del primer término, cruz, el primero sin derivar, que es la cantidad de movimiento total, más el primero sin derivar, que es la posición,
cruz la derivada de la cantidad de movimiento total. ¿Sí? Ok, ¿qué es la derivada de la posición? La derivada de la posición es la velocidad, ¿cierto? La derivada de la posición es la velocidad. Entonces vamos a tener que velocidad cruz cantidad de movimiento total más R cruz derivada cruz papá cruz derivada de la cantidad de movimiento total. Pero ojo, con respecto al tiempo, no, esto es cantidad, esto es vectorial, pero no se me escapa la parte vectorial. Miren que las cantidades, algo que les pasa mucho a ustedes, espero que no les vaya a pasar, los elementos que son vectoriales en una expresión vectorial siempre los tengo que escribir. Puede que en alguna parte se me haya escapado una flecha, pero cuando yo estoy explicando algo pues, de manera general de una cantidad vectorial, no se me debe escapar ninguna flecha. No se me debe escapar ninguna flecha. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos ejercicios de los últimos exámenes que tuvimos ustedes, algunos de ustedes, vamos a utilizar el lenguaje preciso, algunos de ustedes confundían elementos vectoriales con elementos no vectoriales. Esa confusión, si no la tienen clara, les va a generar muchos problemas. Si no es que se le están generando ya, por favor. Entonces, cuando estoy hablando de elementos que son vectoriales, en un proceso generalizado, lo debo escribir de manera vectorial. ¿Sí o sí? Listo. Sigamos, después de ese paréntesis, sigamos. Entonces, ¿qué es cantidad de movimiento total? Cantidad de movimiento total también se puede escribir, eso lo hemos hablado antes, como la masa del sistema, que es la sumatoria de todas las masas que componen el sistema, por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Ya habíamos calculado eso del centro de masa, ¿cierto? Posición del centro de masa. Esta velocidad también es del centro de masa. Entonces, si yo reescribo esta parte, voy a escribirlo aquí como velocidad del centro de masa, cruz, masa total por la velocidad del centro de masa, resulta que esto queda velocidad del centro de masa, cruz, un elemento que está, un vector que multiplica la velocidad del centro de masa por un escalar. Cuando uno multiplica por un escalar, recordemos lo que habíamos aprendido en la primera parte del curso. Cuando uno multiplica por un escalar un vector, ocurre una de estas cosas. O agranda el vector, o lo vuelve más pequeño, o además de eso, simplemente le cambia la dirección, pero en el mismo, le cambia el sentido de la dirección. O sea, si iba en esta dirección, si es negativo, lo cambia en el otro sentido. Si estaba en esta dirección, con el producto negativo, por un escalar negativo, lo cambia en la otra dirección, pero en el otro sentido, pero siempre manteniendo la misma dirección. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, la masa con la que hemos trabajado todo este tiempo aquí en física siempre ha sido positiva. No estamos trabajando con masas exóticas. Hasta ahora nunca les he dicho, tengan en cuenta que la masa es negativa, porque les vuelvo es un rollo. Todos hemos trabajado con masa positiva y hasta ahora será positiva, no les voy a meter otro lío. Si es positiva, lo único que hace es agrandarlo o empequeñecerlo, pero manteniendo la dirección. Y entonces queda este vector en la misma dirección que este. Cuando hay un producto vectorial entre dos elementos que son, yo les utilizaba la palabra que en mi época, que los profesores conmigo parecían que si eran más duros, se llamaba colineales. Colineales quiere decir que están en la misma dirección. Pueden ser paralelos o antiparalelos. Entonces, si son colineales, el producto vectorial de vectores colineales, quiere decir vectores paralelos o antiparalelos, es cero. Ustedes lo saben en álgebra, ¿sí? Simple. Ustedes saben que I, cruz I, tiene que dar cero. Y si no se acuerdan y quieren, vamos a hacer una demostración. Que J, cruz J, tiene que dar cero. Lo mismo con K. Y es más, si ustedes dicen K, cruz, y lo multiplican K por un número cualquiera, N, K,
que sea positivo, también da 0. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Ahora les parece que espero que ustedes están muy preocupados por el quiz, ¿cierto? Ustedes no tienen otra cabeza para otra cosa. Ustedes me están dando miedo. Entonces vamos a hacerlo así rapidito. Yo tengo K en 3 dimensiones. 0,01. NK. NK es 0,0,n. ¿Listo? K cruz NK. Y JK. Y JK. ¿Qué tenemos entonces? 0, 0, 1, 0, 0, n. Entonces ustedes ya lo saben, creo que lo habrán hecho muchas veces, pero pues primera multiplicación, 0 por n, 0, menos 1 por 0, 0. O sea que en i no hay nada. Subdeterminante, 0 por n, 0, con el menos correspondiente, menos 1 por 0, 0. O sea que eso también no hay nada en j. Y k, 0 por 0, 0, menos 0 por 0, o sea que tampoco hay nada en K. Recuerden, no hay nada en K. 0, 0, 0. ¿Sí? Si son colineales, paralelo, antiparalelo, el producto vectorial es 0. Por lo tanto, esta expresión que ustedes ven aquí, esto es 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces queda R cruz la derivada de la total. Pero ¿qué habíamos dicho de la derivada total? La derivada de la cantidad de movimiento lineal total es la fuerza neta. Por lo tanto, al final nos queda que la derivada de la cantidad de movimiento lineal total es igual a R cruz Fn, que era lo que habíamos dicho. Teta neta. Tao neto. Tao neto, ¿qué es? El torque neto es, por definición, R cruz fuerza neta. ¿Qué es definición de torque? Posición cruz Fn. ¿Sí? Esa es la demostración que quería. Fue lo que hizo la clase pasada. ¿Sí? ¿Esto es? Sí, perfecto. Eso es lo que lo copié todo para llegar a lo mismo. Pensé que llegaba algo más. No, pues. No, pero sí, como principio los profesores, los profesores, generalmente ustedes no se han dado cuenta, los profesores de matemáticas les gusta dar muchas demostraciones. Y es más, en algunos ejercicios ponen demostraciones. En los libros de física hay también demostraciones. No me gustan poner muchos ejercicios de demostraciones en los exámenes. No me gusta que sean más operativos para la gente de ingeniería. Ahora, ustedes quieren ser ingenieros, ustedes deben ser operativos y tienen que ser muy buenos operando. Uno que otra demostración no está mal. Ahora bien, si un estudiante le dice a usted, profesor, no le entendí la demostración, yo tengo que volverla a hacer. Pero bueno, no la vuelvan a decir, ¿no? No vuelvan a decir porque aquí está tiempo. Bueno. Listo. Resulta, ay sí, bueno, también habíamos dicho una cosa, listo, si cumple esta relación, entonces, ojo pues que acabamos de hacer la demostración. Si hay esta analogía, la fuerza a la cantidad de movimiento lineal, la derivada de la cantidad de movimiento lineal total es igual a la fuerza neta. Si hay torque está relacionado con la cantidad de movimiento angular, la derivada de la cantidad de movimiento angular es igual al torque neto. Todo está esa relación. Entonces también tiene que haber algo que se cumple que dice lo mismo.
Si un objeto está girando o un sistema de objetos están girando alrededor de un punto, si un sistema de objetos están girando alrededor de un punto y la sumatoria de fuerzas externas es 0, o no hay fuerzas externas sobre ese sistema, o solamente está actuando en una sola dirección, en las direcciones componentes, donde no están actuando esas fuerzas, o en los otros sistemas donde la sumatoria de fuerzas es 0, estoy hablando de fuerzas externas, ¿qué pasa? La cantidad de movimiento angular total también se conserva, es una constante. Ojo, si no hay fuerzas externas, vuelvo y se los escribo. Si no hay fuerzas externas, o si la suma de esas fuerzas externas es 0. Sí las hay, pero cuando se suman se cancelan. Es 0. O para un caso particular por componentes, si solamente si hay fuerzas externas, pero solamente en una dirección del sistema, en las otras direcciones se conserva la cantidad de movimiento angular total. ¿Sí? Con fuerza neta, si hay fuerza neta en una dirección, en las otras direcciones L, las componentes, pues llamemos así, las componentes de L se conservan. Como pasó con la cantidad de movimiento lineal. ¿Ok? Cumplen lo mismo. Ahora, aquí viene un concepto muy importante. Aquí hay un concepto muy importante. Y es lo que yo quería explicarles y que yo planeaba llegar a explicarles la semana pasada porque eso involucra operaciones integrales. Créanme que estoy pensando que en este ejercicio sí me hubiera gustado o puede salir una integral. Pensaba que saliera en el quiz, pero bueno, no alcancé. Pero puede salir en el parcial. Ese sí la voy a alcanzar. Vamos a ver. Dice lo siguiente, entonces la cantidad de movimiento total angular es igual a la cantidad de movimiento angular de cada uno de los elementos que constituyen el sistema. Entonces, L1, ya lo habíamos escrito, más L2, más L3 y así sucesivamente, cada uno de los elementos que constituyen el sistema. Esto es R cruz P1, R1 cruz P1, más R2 cruz P2, ya lo habíamos escrito por ahí, pero bueno, listo. R3 cruz P3. Y así sucesivamente hasta el último elemento, Rn cruz Pn. ¿Pero qué era P? P es M1 B1 más R2 cruz M2 B2 más R3 cruz M3 B sub 3 más, y así sucesivamente hasta el último elemento que constituye el sistema, cruz MN BN. Listo. Pero aquí hay una cosa que nosotros aprendimos hace mucho tiempo, y voy a hacer paréntesis. Ustedes se acuerdan que las velocidades de un elemento que está girando se puede escribir como una distancia r, y esa distancia r era ¿cuál?
desde el punto del centro de giro al punto donde yo quiero verificar cómo está girando el objeto por una velocidad angular. ¿Sí se acuerdan de eso? Que la velocidad angular también era un vector. Y para que estos dos sean iguales, hay que multiplicarlo por r. Que esto tenía que estar en radianes. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Aquí regresó. Esperaba que dijeran, regresó, Entonces, escribimos aquí, pero hay una cosa muy particular, y es que ustedes tienen un disco, sí, y ese disco evidentemente está girando, como un long play. Todos conocen un long play, un LP o un CD, pero no es lo mismo. El long play es el vinilo, los vinilos. Ustedes generación, ¿qué son ustedes? Ninguno de sus padres conservan vinilos. Long play, sí, LP. Ustedes escuchan música solamente Spotify, Apple Music, Spotify, ¿qué más? ¿Qué otra? Solo Spotify, Apple Music, nada más. ¿Todavía alguien escucha radio? Descargan de MP4, no MP3. MP3 ya no. Nadie tiene colecciones de CDs. Los papás. Ya me siento viejo, ¿no? Bueno, no saben lo que ustedes se pierden, pero bueno, listo. Supongan tienen un vinilo. Imagínense que tienen un vinilo, una máquina para poner a girar un vinilo para escuchar música. Los que lo han visto alguna vez, ¿no? Se coloca ahí, se llama tocadiscos, sí. Se coloca ahí la agujita correspondiente y él comienza a girar y comienza a sonar la música. Esto. Ojo con esto que es muy importante. Un elemento, un surco, el surco donde está la información de la música, pues aquí hay un surco, aquí hay otro surco, aquí hay otro surco, ¿listo? Mientras está girando. Las velocidades de los elementos que constituyen el disco, las velocidades, estoy hablando de esto, son diferentes, ¿cierto? Las velocidades son distintas, pero las velocidades angulares son iguales. Es decir, este elemento tiene una velocidad menor que este que está por acá. Este tiene mayor velocidad, pero este tiene menor velocidad. Estoy hablando de esto. Pero ambos, cuando se están moviendo, están recorriendo la misma cantidad de ángulo. O sea, cuando ese elemento gira, ambos están recorriendo la misma cantidad de ángulo. Por lo tanto, este elemento tienen la misma velocidad angular. Tienen la misma velocidad angular, pero tienen distinta velocidad. ¿Por qué? Porque tienen distinta distancia con respecto al centro. O sea que este elemento de aquí, que tiene una distancia pequeña, tiene una velocidad menor, que este que está aquí, que tiene una distancia mayor, debe tener por lo tanto una velocidad mayor. Es decir, si ustedes vean, si ustedes son personas curiosas y ven el long play y se paran así a mirarlo para cómo se mueve, se darán cuenta que los elementos que están más externos se mueven más rápido y los que están más cerca se mueven más lento. ¿Sí? ¿Han visto? ¿Si han visto un long play? Los que están más alejados se mueven más rápido y los que están más cerca se mueven más lento. Velocidades distintas, pero la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el que está muy al extremo como el que está muy cercano al centro, recorren la misma cantidad de ángulos mientras se está moviendo. O sea, cuando este se movió, cuando estos dos elementos se movieron de aquí a acá, ambos recorrieron esta misma cantidad de ángulo. Por lo tanto, tienen la misma velocidad angular. ¿Sí? Por eso es importante agregarle esta R. Sin esta R,
esta velocidad angular es igual para todos los elementos del long plane. Con el R me diferencio que a los que están más alejados del centro tienen mayor velocidad que los que están más cercanos del centro. ¿Correcto? ¿Sí, claro? Ahora, ¿qué viene esto? Que cuando voy a reemplazar aquí esta expresión R por W, todos tienen la misma velocidad angular y puedo sacarla como factor común. Espero que la puedan ver. R1 cruz M1 R1 por W más R2 cruz M2 por R2 W. No, mira que no estoy escribiendo W2, y si lo escribiera W1 y W2 son iguales, entonces sería la misma W. Más R3 cruz M3 R3 W más, y así sucesivamente, Rn cruz Mn Rn W. ¿Listo? Yo puedo sacar como factor común W. Porque si un elemento es sólido, estoy hablando de un cuerpo sólido, como un long plane, todos los elementos están girando con la misma velocidad angular, puedo sacar factor común velocidad angular. Entonces me queda esta expresión. R1 cruz M1 por R1. Aquí tengo una cosita particular, esta R. Y aquí me estaría dando 0, aquí me está dando algo que no está correcto. Espera que me hace falta una cosita con la demostración. Pero lo que les he dicho sobre esto es correcto, eso sí no hay ningún problema. No, esto tampoco. Pero ¿por qué no da? Ah, ya. Ya, ¿qué pasa? Bueno, listo. Ya sé qué fue lo que pasó. Ok. Antes de hacer este cambio, tengo que hacer aquí otro cambio importante. Porque si no, si yo hago este producto cruz con este que tiene la misma dirección, todos se van a cancelar. ¿Ya? Todos se van a cancelar. Entonces va a pasar lo siguiente. Esperen, todo esto está correcto hasta aquí que tengo que hacer un cambio, una explicación. Ya les voy a decir que es que ahí me está diciendo que tengo que hablar de algo que se llama un cuerpo sólido o cuerpo rígido. ¿Cómo lo es? Un long plane o un vinilo. Entonces aquí tenemos que trabajar de la cantidad de movimiento angular en un cuerpo rígido o cuerpo sólido. ¿Qué pasó? ¿Quién es esa mujer gritando así? Pensé que le estaba pasando algo malo. Cantidad de movimiento. ¿Cómo? Ah, ok. Eso parece como un grito de dolor. Cantidad de movimiento angular. ¿Usted reconoce el grito de esos coetáneos cuando están alegres o cuando están aterrados? Ok. Cantidad de movimiento angular en cuerpo rígido. Bueno, en un cuerpo rígido, ojo pues que esta parte es importante. Como es un long plane, todos los elementos, los cuerpos rígidos quiere decir que sus distancias entre ellos y a un centro de origen de un sistema siempre se va a permanecer iguales. O las distancias entre ellos, las distancias relativas van a permanecer iguales. Cuando un cuerpo
después de un tiempo, las distancias entre los elementos que lo constituyen cambian con el tiempo, el sistema ya no es rígido. Eso ocurre, por ejemplo, con los gases o con los líquidos, o con un cuerpo que se esté derritiendo, o que está siendo destruido por alguna acción interna. ¿Ya? Pero si ustedes cogen un marcador y lo comienzan a girar, las distancias relativas de los elementos que constituyen el marcador entre ellos van a permanecer iguales, o sea, de extremo a extremo, así yo lo mueva girándolo, yo lo traslade, la distancia entre extremo y extremo va a ser la misma, ¿sí? Si yo lo pongo a girar así, si yo le doy vuelticas, si yo lo lanzo, mientras no lo destruya, el cuerpo es rígido. Si es definición de cuerpo rígido, las distancias relativas entre los elementos que constituyen el sistema o el cuerpo permanecen constantes, ¿sí? Ok, ¿qué significa entonces eso? Bueno, voy a escribir aquí cuerpo rígido, distancias relativas constantes entre los elementos constitutivos constantes. Constantes. Estoy hablando de distancias, ¿correcto? Entonces, un punto por aquí con respecto a otro punto por acá. Si esto gira, esta distancia va a permanecer siempre constante. Lo mismo un punto por acá con respecto a otro punto y así sucesivamente. Por eso el sistema se llama cuerpo rígido. Siguiente. Entonces, si él está girando, debe tener un eje de giro. Si él está girando, debe tener un eje de giro. Y ese eje de giro es importante. Y aquí tenemos aquí podemos llegar a una expresión, a un eje de giro. La magnitud de L es igual a la magnitud de la posición del punto de giro, donde está pasando el eje de giro, al punto donde yo quiero ver cómo está girando, por la cantidad de movimiento lineal, por el ángulo, por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores R y P. ¿Correcto? Ahora sí. Aquí tengo que hacer este cambio porque esta parte sí no puedo utilizar esa expresión, porque si lo utilizo así se cancela. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer una pequeña modificación. Entonces, para caso de cuerpo rígido, o sólido, ¿no? También se llama. Entonces, ¿qué pasa? Todos los elementos que están girando alrededor del mismo eje. No es que este esté girando en su dirección y este esté girando en otra dirección y este no, todos están girando alrededor del mismo eje. Estoy hablando del vinilo o cualquier elemento que ustedes cojan. Ustedes cogen, por ejemplo, este marcador y comienzan a girarlo. Todos los elementos están girando alrededor de un eje. ¿Sí? Pasan por ese mismo, todos están relacionados con ese mismo eje. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo reescribir que de la posición, el punto de giro, estamos pensando, me gusta la idea del long play. Voy a dibujar más bonito el long play. El long play tiene aquí un pequeño agujero, aquí tiene los surcos, aquí tiene una información acerca del artista y del disco del cual viene, si los que tienen alguna vez lo han visto. Aquí tiene el agujero, aquí se pone el long play, aquí hay una varita para sostenerlo y aquí están todos los surcos. Listo, más o menos. Cuando todo el long play o el disco de vinilo está girando, todos están girando con respecto a este eje. ¿Ya? Entonces, ojo pues que esta parte es importante. Si yo me paro aquí y miro la distancia que hay desde el punto del eje
acá hay una distancia, ¿cierto? Esta distancia, eso sería R. De una partícula cualquiera, Rn, pues, o Rm, o R sub i. R sub i. ¿Listo? Y cuando está girando, digamos que, no me acuerdo, creo que ellos giran en sentido, los long play tienen que girar en un sentido. Bueno, supongamos que giran en este sentido. La velocidad en este punto es tangente o perpendicular a esta posición. Esta sería la velocidad. ¿Sí? Y esta sería la posición del eje de giro al punto donde yo quiero averiguar cómo está girando. Yo quiero averiguar cómo está girando en este punto. Por alguna razón quiero averiguar eso. Pero entre esos dos vectores hay un ángulo de 90. ¿Por qué? Si yo traigo esto acá, también va a formar ángulo de 90 grados, ¿no? Y así sucesivamente. Yo puedo colocar todos los elementos, puedo averiguar todos los elementos de la estructura del vinilo y le trazo una línea desde posición al eje de giro y quiero averiguar la velocidad de giro y la distancia siempre van a formar un ángulo de 90. Por lo tanto, este ángulo, para los casos de cuerpo rígido, ese ángulo entre R y P es de 90 grados. Y si es de 90 grados, seno de 90 es ¿cuánto? O pi medios radianes. Estos son 90 grados o pi medios radianes. Pi medios radianes, seno de 90, ¿cuánto es? ¿Seno de 90 cuánto es? Seno de 90. Seno de 90. Uno, pero me dijeron 0 como 50 de ustedes y solo hay 30. O sea que hubo gente que me lo dijeron como 3 veces. No, es 1. Uno, seno de 90 es 1. ¿Qué hora es? Bueno, todavía nos queda un poquito. ¿Cómo? El viernes es clase. El taller sería, yo necesito terminar un temita. Y puedo comenzar algo de taller si quieren. Yo creo que no alcanzo a tener calificados los quiz, dependiendo. Si forman solamente 3 grupos o 4 grupos, yo tengo los quiz calificados el viernes. Yo no sé cuántos grupos de 5 van a hacer, o cuántos de... bueno, ahorita me dicen. Depende de la cantidad de grupos. Si son muchos grupos, no alcanzo a terminar a calificar. Tengo el quiz calificado el miércoles. Sí o sí el miércoles, lo tengo corregido. Bien, sigamos. Entonces, tenemos ahora sí, para el cuerpo rígido tenemos R, ahora sí, P1 más, bueno, y todo está ocurriendo en un mismo, este L total está ocurriendo en un eje, supongamos que Z, entonces queda R1 por P1 en el eje Z, que es K, más R2 por P2. Recuerden que estoy hablando de aquí, cuerpo rígido, ángulo de 90 grados, convertí esto en esto, todo en el mismo eje, K. Ese K también podría ser I, podría ser J, no importa. Este es R3 por P3, K, y así sucesivamente hasta el último elemento que constituye el sistema R sub n, Pn, también en K. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué era P? P es M por B. Entonces voy a escribir R1 pero es que ahorita no había problema, porque R no era vectorial, o sea, no era vectorial.
Sí, ya sé. No importa, no importa. No importa porque esto me va a servir. Esto me va a hacer, lo que acabé de escribir es muy importante para cuerpo rígido. No. Entonces, ¿te acuerdas de lo que yo ahorita había borrado? Esperen, voy a poner en la relación R, porque este es un vector. Cruz M, R1. La parte vectorial estaba en ¿dónde? No estaba en R, estaba aquí. Eso. Estos dos pueden ser iguales, pero esta es una cantidad de escalar y esta es la parte vectorial. R2, M1, cruz, M2, R2, W. Pero no importa porque ahorita vamos a llegar a la misma expresión que está aquí, no se preocupen. Más R3, cruz, M3, R3, no he hecho nada malo, todo está bien. Y así sucesivamente, Rn, cruz, Mn, Rn, W. Esto, perdón, el vector es para la W. El vector es para la W. Estos dos vectores son distintos. ¿Ya? Y recuerden que el vector W es el vector que está señalando el eje de giro. Y las posiciones están señalando dónde están los objetos. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos? Va a dar lo mismo. Para el disco. Si este es el eje de giro que va en la misma dirección de la velocidad angular, recuerden que la velocidad angular va en el eje de giro. Si un objeto gira en este sentido, el eje de giro es este, señala acá. Si va en este sentido, el eje de giro va hacia allá. Recuerden que el eje de giro está dado por la regla de la mano derecha. Entonces, en sentido contrario a la manecilla del reloj, si lo tienen XY y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el eje de giro es Z positivo. Si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es Z negativo. Espero que eso no se les olvide. ¿Sí? La parte vectorial está aquí. Todo es el mismo la parte vectorial. El ángulo que hay entre las posiciones, entonces todos los elementos que constituyen el objeto rígido, que en este caso es un vinilo o un disco que está girando, todos van a formar un ángulo de 90 con el eje de giro. Todo va formando un ángulo de 90 y seno de 90 es 1. Da exactamente lo mismo que está aquí. No he equivocado nada. Me parece genial. Saco factor común. Ok. R cruz. Pero tengo que sacar factor común. Ese es el problema. No importa. Magnitud R1. Esperen un momentico. R1. M. R1. Magnitud de W. Vale, voy a escribir así para no tener que escribir todo eso. Voy a escribirlo así. Sumatoria de I igual a 1 hasta N de la magnitud de RI MI RI, esta es una magnitud, es igual a lo mismo, por omega. Pero esta omega es una magnitud por el seno de 90, pero todo es seno de 90, todo tiene seno de 90, el seno de 90 es 1, ustedes ya lo escribieron, 1. Saco factor común, escribo esto. Este R por R es R al cuadrado. Y igual a 1 hasta N es R sub I al cuadrado por MI por omega.
Estoy hablando aquí en forma de magnitudes. Si estoy escribiendo una parte vectorial, tengo que poner un vector unitario. Voy a colocar un vector unitario para que no se olvide la parte vectorial. El vector unitario quiere decir que puede ser indistintivamente I, J, K. No hay problema. Como aquí lo estaba escribiendo como K, como un ejemplo, pero puede ser U. ¿Qué pasa? Observen una cosa. Este elemento que ustedes ven aquí tiene un nombre y se llama momento de inercia. Y esta es la que yo les quería enseñar para encontrar antiderivadas. Se llama momento de inercia. Eso. Momento de inercia. Esto se llama momento de inercia. Da lo mismo que lo que tengo escrito acá. Porque ¿esto qué es? Miren que lo voy a escribir igualmente. Esto es M1, B1. Y voy a escribirlo así. Magnitud. Para que vean la relación. B1 por K. Que puede haber sido U. R2 por M2 por B2, su magnitud, rapidez, más R3 por M3 por B3, y así sucesivamente. Nos va a dar exactamente lo mismo, no se vayan a preocupar. Rn, Mn, Bn, todo esto en K. ¿Pero qué era B? Era R por W. Si se acuerdan, la magnitud de B, entonces es igual a R por la magnitud de W. Entonces vuelvo a escribir todo eso, se me acabó la tinta. Bueno, esto queda así. R1. Esta demostración estaba larga, no me acordaba. R1, M1, R1. Voy a escribirlo así. R1 por omega en K más R2 su magnitud por M2 por R2 por la magnitud de omega o de la velocidad angular en K, vector unitario, más R3 por M3 R3 por la magnitud de la velocidad angular en K, y así sucesivamente hasta el último elemento, que es entonces Rn, Mn, Rn, la magnitud de omega. Escribo esto, si ustedes se dan cuenta puedo sacar factor común omega y me queda R por N, cada una de las R's. Aquí está R3 por R3, R2 por R2, R1 por R1, da R al cuadrado por M, da exactamente lo mismo que está aquí. Y esto al final queda sumatoria de R y magnitud al cuadrado por M, que está escrito ahí, de I igual a 1 hasta N, por omega, su magnitud, y como estamos en un vector, vector K. Y esto me da la cantidad total, el movimiento angular total. Esto que está aquí es exactamente lo que está aquí. Lo hice de esta manera, con cuerpo rígido, y lo hice utilizando la parte vectorial. Da exactamente lo mismo, y esto se llama cantidad de movimiento e inercia. ¿Qué tiene esto de especial? Ustedes me dicen, pero ¿por qué hizo usted eso tan horrible? Ya les voy a decir qué tiene de especial. Esto que ustedes ven aquí, dicen qué tan fácil es que un cuerpo pueda girar en un determinado eje. Esto que está aquí es súper importante. Dice qué tan fácil es poder girar un objeto en un determinado eje. Quiero decirles una cosa, por ejemplo, ustedes tienen estos dos elementos y ustedes lo quieren poner a girar. Van a poner el eje de giro en el extremo de este marcador y lo va a poner a girar. Esto le va a decir qué tan fácil va a ser ponerlo a girar el marcador con este eje
O si el eje lo pongo en la mitad, o lo pongo a un tercio de uno de los extremos, o lo pongo a un cuarto, etcétera, etcétera. Esto me dice qué tan fácil es ponerlo a girar. Lo mismo para todos los elementos. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pongan a girar un objeto, pongan a girar cualquier objeto. Hay ejes de giro que son mucho más fácil poner a girar un cuerpo que otro. Y les voy a dar una clave: los objetos giran más fácil si el eje pasa por el centro de masa. Si un elemento no pasa, si un eje no pasa por el centro de masa, es más difícil ponerlo a girar. No quiere decir que no pueda girar, es más difícil. Y si es más difícil, esto va a ser mayor. Y si pasa por el centro de masa, va a ser menor y va a ser más fácil hacerlo girar. A ver, una cosa sencilla. Ustedes tienen un objeto y quieren encontrar el centro de masa. Lo pueden hacer con algo, ustedes que les gusta estas cosas electrónicas. ¿Cómo encontrar el centro de masa de un objeto? Láncelo al aire y pónganlo a girar. El objeto comenzará a girar naturalmente por un eje que pase por su centro de masa. Todos los objetos que ustedes lo lancen y lo pongan a girar, comenzará a girar por un eje que pasa por su centro de masa. Y ustedes le toman diferentes fotografías mientras está girando y ustedes pueden identificar cuál es el centro de masa mientras se está moviendo por fotogramas. Lancen un objeto, ustedes nunca, les voy a decir, ustedes lancen un objeto y láncelo girando, nunca va a girar así. Va a girar así. O sea, va a girar con el centro de masa, con el eje pasando por su centro de masa. Nunca va a girar así. Naturalmente, naturalmente. Lo pueden hacer, pero con algún proceso o alguna fuerza externa o con algún efecto inicial. Pero ya después, naturalmente, comenzará a girar con un eje que pase por su centro de masa. ¿Sí? ¿Ya? No alcancé a hacer un ejercicio. No alcanzamos. Ya. Quería demostrarles eso. Tocó para el viernes. Sí, el viernes.